cuánta maldad. Ay. Cuánta maldad. ¿Quién, la de Mariano mostrándote la Florida o vas No, a... lo que vamos a contar. Ah. Lo que vamos a hablar ahora. Lo que vamos a hablar ahora. Bueno, hay muchas prácticas que fueron milenarias, digo fueron porque gracias a Dios en algunas ya no se usan más, que eran tortuosas, que eran increíblemente cruentas, ¿verdad? Algunas quedaron abolidas por la evolución del ser humano y otras, en algunas culturas, todavía se usan. Y la que yo le voy a contar, todavía se usa. Y usted me va a decir, no. Y yo le voy a decir, sí. Ay, ¿cuál? Y hablamos de el rapto de la novia. ¿El rapto de la novia? El rapto de la novia, una cultura o una práctica que hasta el día de hoy en algunos lados se usan. No, es tremendo. A ver, contame más de Ahora esto, le cuento. por favor. Empezamos, nos podemos seguir, por ejemplo, como primer caso al menos documentado, en la historia de Troya, cuando el príncipe troyano Paris decide secuestrar en Esparta a Helena, la mujer más bella del mundo en ese momento, casada con Menelao. Una de las imágenes más típicas que nos han quedado de los vikingos, por ejemplo, que cuando entraban a alguna aldea quemando todo por completo, ¿qué hacían? Secuestraban a las mujeres. Claro. Pero no nos vayamos tan atrás en el tiempo. El rapto de la novia es una práctica tradicional que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia del ser humano y que todavía se mantiene en algunos países. Por ejemplo, en Kazajistán, que estamos viendo ahí. ¿Consiste en qué? Muchachos, esto parece mentira, pero es. ¿Qué consiste esta práctica? Consiste en que un hombre secuestra a una mujer con la intención de casarse con ella, perpetuando la llamada cultura de la violación y provocando embarazos no deseados y abusos físicos contra la mujer, que se convierte en una esclava para el que la secuestra. Usted me dirá, ¿estás hablando del año 1500? No, estoy hablando de ahora. En algunos países de África se sigue llevando a cabo este crimen. De hecho, en Ruanda, Etiopía, Sudán del Sur o Somalia es bastante frecuente y según informó Human Rights Watch, la Organización de los Derechos Humanos, gran cantidad de estas mujeres secuestradas son abandonadas luego y utilizadas como concubinas por las personas que las secuestran u otros. Como son violadas tras el rapto, muchas de ellas no pueden volver con sus familias porque es considerada una deshonra y tienen que aceptar su destino casándose con quien las ha secuestrado. Además, en muchas ocasiones se trata de niñas, debido a la creencia de que el ser vírgenes estarían libres de enfermedades. También es algo común en algunas tribus del Amazonas, con historias como la de Elena Valero, una mujer que fue raptada en el año 1932, cuando tenía 13 años. ¿Cómo ocurrió? Fue un grupo de indios Yonomamis, así se llaman esta etnia, atacan a la canoa en la que viajaba con sus padres por la Amazonia brasileña y fue tomada como trofeo de guerra en contra de su voluntad, obligada a casarse en 2 ocasiones. Fue encontrada por unos periodistas 65 años después de su rapto, en el 97. Había intentado volver en el pasado con sus hermanos, pero la rechazaron al conocer su historia. Entonces volvió a la selva con sus hijos para no ser discriminada. Según un estudio de Russell Kleinbach, este tipo de matrimonios por secuestro suponen el 50% de las bodas de Kirguistán. Y como sucede en África, la mayor parte de las novias deciden permanecer con los hombres que las secuestran, puesto que corren el riesgo de acabar relegadas al ostracismo o deshonradas, pese a que en el Código Penal del país el secuestro o rapto a la novia está estipulado como delito. A pesar de ello, una chica puede caminar por la calle, por ejemplo, y que un grupo de hombres la introduzcan en un coche. Antes esta práctica se hacía, pero se la llevaban a caballo. Al ser más moderna la práctica, ahora la llevan en un automóvil, donde los familiares del futuro novio van a tratar de convencerla a que acepte el matrimonio y que coloque en la cabeza el llamado holuk, que es un pañuelo ceremonial de casamiento. Según informa UNICEF, una de cada 11 niñas de entre 15 y 19 años en Kirguistán ya está casada. Por lo tanto, se supone que ha tenido el secuestro previo. Claro. Por favor, hoy en cosa día. Que cuando yo la leía pensé que todavía estábamos, no sé, en el siglo, no me acuerdo qué siglo. Bueno,
Y también me vino a la memoria el tema de las culturas, ¿no? Qué difícil que es, a pesar de que es un hecho cruento, aborrecido y un hecho que realmente debería terminar, pero continúa justamente por la cultura de esos lugares, ¿no? Seguramente con el correr del tiempo y con el cambio generacional, algunas cosas van a ir desapareciendo. Pero digo, imagínense que para que el 50% de los casamientos de Kirguistán tengan que ver con un secuestro, es porque hay un montón de gente que sabe que ocurren estas cosas, pero que lo toman como algo normal. Es parte de la cultura. Sí, sí, ni se lo cuestionan. Por favor. Tremendo. Muchas gracias por la historia. Hasta luego.